Muy buenas tardes, mi querida iglesia, amada Iglesia Bautista Filadelfia, Ciudad de México. Gracias, bienvenidos, gracias a Dios por un domingo más, un domingo especial, un domingo diferente, porque bueno, hoy celebramos, recordamos, honramos a nuestras queridas madres. Y bueno, antes que nada, muchas felicidades a todas las mamás de nuestra amada iglesia, a todas las mamás que pudieran estar escuchando esta transmisión o viéndola después. Que Dios los bendiga grandemente, es un tiempo especial. Yo creo que es la primera vez en todo el tiempo que una celebración del Día de las Madres se hace de una forma en los hogares, sin celebrar en lugares públicos, con reuniones de grandes conglomeraciones. Lo importante es que Dios nos presta la vida. Y pues bueno, en verdad le doy gracias a Dios por la vida de mi madre, por la vida de mi esposa, la vida de mi suegra y de todas las hermanas de la iglesia y de todas las mamás de mis amigos en Cristo, amigos, hermanos, de todos. Y bueno, antes de empezar nuestro tiempo de la palabra de Dios, yo quisiera aprovechar para orar, en especial por nuestras mamás, pidiéndole a Dios que siga guardándolas en esta situación que estamos viviendo. Creo que más que nunca debemos de poner en las manos de Dios la salud de ellas, que las proteja y que nos conserve la vida de ellas en todo este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, pues te damos muchísimas gracias porque sabemos que la vida es un don tuyo y muy en especial te damos muchas gracias por nuestras mamás, por las mamás de todo el mundo. Porque Dios, en esta situación que tú has mandado al mundo, en donde estás tratando con el corazón del ser humano, pues gracias porque nuestras mamás están con vida. Yo sé que algunos de mis amigos, hermanos en Cristo, pues ya no cuentan lamentablemente físicamente con su mami, pero Padre, yo te ruego que pues tú des paz a aquellos corazones que han perdido a su madre, y te pido que nuestras mamás y todas las mamitas que hoy están en casa con vida, te pido que les des salud y que les concedas muchos años para que puedan disfrutar de la vida de sus hijos y también sus hijos de la vida de ellas. Señor, bendícelas grandemente y pues ya habrá tiempo, oportunidad para celebrarlas en el contexto que uno quisiera. Y pues bueno, mientras eso pasa, gracias Dios por preservarles la vida. Bendícelas grandemente, te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Como saben, estamos aprendiendo del libro de Apocalipsis. Y bueno, el mejor libro para estudiar la historia de la iglesia es la Biblia, en Apocalipsis 2 y 3. Repito, el mejor libro para estudiar la historia de la iglesia es en la Biblia, en el libro de Apocalipsis 2 y 3. Es muy importante saber de dónde venimos, para saber en dónde estamos y así saber hacia dónde nos dirigimos. Esa es la importancia de poder ver lo que Dios ha hecho a través de la historia con la iglesia. Y estas 7 cartas que vamos a ver, que están escritas en el libro de Apocalipsis en los capítulos 2 y 3, pues también son 7 características de las iglesias hoy en día. Quiero que vayamos entendiendo todo esto porque Dios en su sabiduría nos ha dejado varias verdades, varias aplicaciones, varias cosas que aprender de este pasaje o de estos pasajes. Entonces, repito, estas 7 cartas que vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis, aparte de que habla de la historia de la iglesia, también son 7 características de la iglesia hoy en día. Es decir, cada iglesia local de alguna forma puede caer en las definiciones y características de estas 7 iglesias. Y también cualquier creyente, cualquier seguidor de Jesucristo se encuentra en alguna de estas condiciones. Es decir, espiritualmente yo puedo considerarme un cristiano que estoy en Éfeso como individuo, aunque quizás mi iglesia es una Laodicea o una Filadelfia, y la historia actual, pues bueno, es la Odisea, etcétera. Son cosas importantes que quiero que vayamos, voy a tratar de ir repitiendo y vayamos considerando al meditar y aprender de estas verdades en la Biblia. Vamos a buscar también
a partir de esta exposición, en cada carta, un mismo patrón, que va a haber un orden. Es decir, Dios establece también en estas 7 cartas un patrón que va a explicar Él lo que Él quiere que cada iglesia sepa de Él y cada perfil espiritual que tiene de esa iglesia, y también recompensas que le va a dar a ciertos creyentes de estas iglesias si obedecen y permanecen en la palabra y en la comunión con Él. Entonces todo esto vamos a irlo viendo, porque la Biblia, como lo he dicho, es un libro de orden, es un libro estructurado, porque está diseñado por un Dios inteligente, un Dios sabio, que lo que quiere no es confundirnos, sino lo que quiere es darnos claridad de las cosas que Él espera de nosotros. Ahora, cuando Cristo se dirige a cierta iglesia, resalta cierta característica o personalidad de Él mismo, que quiere que esta iglesia vea, porque es particularmente esa característica de Él la que esa iglesia en particular necesita. Es otra cosa que vamos a ver. Vamos a empezar con esta carta de Éfeso. Y bueno, también algo importante, todo esto lo voy a tratar de ir repitiendo. Vamos a ir viendo que la Biblia, parte del estudio de la Biblia, es entender que la Biblia tiene 3 aplicaciones básicas. Esto ya lo he dicho y nunca es demasiado repetirlo. Primeramente es la aplicación histórica. Tenemos que entender que lo que vemos en la Biblia sucedió. También es doctrina, es decir, Dios nos enseña una verdad o varias verdades de Él en lo que se estudia. Y la tercera aplicación es la devocional, es decir, cómo encaja o cómo puedo aplicar esa verdad a mi propia vida. Bueno, yo voy a procurar en el transcurso del estudio de los versículos de este libro, de forma indiscriminada, voy a decirlo así, dar alguna aplicación histórica, alguna aplicación doctrinal o alguna aplicación devocional. Esto es muy importante para que entendamos que el Dios en la Biblia, repito, en su sabiduría, pues nos da toda una serie, una gama, un abanico de verdades y de opciones para entender la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver a partir de ahorita la historia de las 7 iglesias históricamente. ¿Qué tenemos que aprender primeramente? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que históricamente estas iglesias a las que se dirige el apóstol Juan, o Dios, el Señor Jesucristo, a través de Juan, son 7 iglesias que físicamente, geográficamente, se encontraban en Asia Menor, en lo que hoy, en nuestra actualidad, es el país de Turquía. Y muy en especial, hay 7 iglesias que estaban al lado, casi todas están en una línea casi apegada hacia el mar. Y bueno, la primera iglesia que vamos a estudiar es la historia de la iglesia de Éfeso. Ahora, también veíamos que las etapas de la historia de la iglesia son 7, porque son 7 iglesias. Y cada una, vamos a ir viendo a través del estudio, encajan perfectamente con los eventos principales de la historia, y el perfil espiritual que Dios da en la Biblia encajan perfectamente en estas 7 etapas que ya hemos también publicado en la página. Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Qué podemos aprender de ello? Esa es la parte que yo siempre quiero resaltar. Ahora, de antemano quiero decirles que estos 2 capítulos están llenos de información histórica. Entonces yo estoy batallando honestamente para poder ser relevante y no perder el tiempo en tanta información de la historia. Lo más importante de la Biblia, y sobre todo de este libro desde el comienzo, dice que es el libro de la revelación de Jesucristo. Es decir, lo más importante que vamos a tratar de rescatar de este libro es ver que en cada versículo Cristo está presente y quiere darnos algo para nosotros. Entonces voy a tratar de dar algo histórico, algo de relevancia de lo que sucedió, la conexión con la historia y lo que Cristo está haciendo con esta iglesia en la Biblia, y después qué aprendemos de ello. Otra vez, histórico, doctrinal y devocional. Entonces, bueno, en este punto
voy a pedir una disculpa desde antes si de repente no soy tan profundo en algunos datos de la historia o en algunos datos que quizás para algunos que les gusta la información, pues no los doy tan profundamente, repito. Entonces vamos a orar para poner en las manos de Dios estas verdades. Bendito Dios Todopoderoso, pues nuevamente nos dirigimos a ti, poniendo en tus manos esta enseñanza, deseando de todo corazón que podamos sumergir nuestro corazón en la Biblia y verte a ti en medio de cada verdad. Señor, más allá de los datos históricos, más allá de ciertas verdades proféticas, lo más importante es entender que tú nos amas y que tú estás queriendo revelarnos tus propósitos y cómo tú quieres confirmar que si has sido fiel en la historia, lo serás también en el presente y en el futuro. Habla a nuestro corazón en esta tarde y tú ayúdanos a crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Y bueno, estamos entrando ya ahora sí al capítulo 2 de Apocalipsis y bueno, en especial vamos ahorita a empezar a ver lo que dice el versículo, vamos a ver primeramente la iglesia agotada, ese es el tema. Y bueno, quizás ahorita en este primer mensaje, quiero avisarlo también, vamos a dar varias partes de esta iglesia porque es mucha información y repito, estoy esforzándome por no perderme en los datos. Pero en realidad vamos a ver varios mensajes y ahorita quizás ni siquiera vamos a entender por qué es la iglesia agotada. Pero bueno, vamos a ver más adelante que eso es lo que pasó con la iglesia del primer siglo. Pero bueno, vamos a ver lo que es la comisión, que es la primera parte. Y vamos a empezar aprendiendo del versículo de Apocalipsis 2, versículo 1. Y bueno, ¿qué dice Apocalipsis 2, versículo 1? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Vamos a empezar a ver algunos datos de esta comisión que viene en la Biblia, hablando de este ángel, de esta instrucción que Dios le da al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces, primeramente dice aquí la escritura, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, ¿qué podemos ir aprendiendo? Primeramente, en otra ocasión ya hemos hablado de esta contraparte espiritual, contraparte física con lo espiritual. Y bueno, la palabra ángel, nada más para que tengamos una idea, en el libro de Apocalipsis mínimo aparece 50 veces. En verdad aparece más de 50 veces. Ahora, en este punto, yo quiero seguir haciendo énfasis en la importancia de entender que la vida espiritual es una realidad. Y cuando digo espiritual no me refiero a algo etéreo, que como que es imaginativo y que solamente habita en la mentecita de la gente. No, el mundo espiritual es tan real como este físico. El problema es que vivimos en un mundo tan materialista y en un contexto donde los 5 sentidos son los que nos dicen qué es real y qué no, que a veces, aún como creyentes, nos cuesta trabajo entender que hay un mundo espiritual tan físicamente real como el que tenemos. Ahora, algo que es espiritual no necesariamente es etéreo, sino que es de una dimensión que no tiene que ver con esta realidad que Dios permite que solo se vea y algunas veces nos permite ver la espiritual. Ahora, en el caso especial de Apocalipsis, es un mundo espiritual. Dios nos va a adentrar en la realidad de la vida espiritual. Y lo más importante que vamos a ir viendo es el papel central que juega nuestro andar espiritual para poder obtener la victoria que Dios desea en nuestras vidas. Entonces, desde un principio, cuando la Biblia nos comienza a hablar de esta iglesia, comienza primeramente mencionando al ángel de esta iglesia, haciéndonos hincapié que hay un ángel que está asignado a la iglesia de Éfeso. Es una verdad espiritual. Respeto la opinión de muchos cristianos y pastores que han puesto aquí la aplicación devocional de que se dirige al pastor de la iglesia.
Sin embargo, siendo honestos, en el contexto de la Escritura, no hay por qué pensar que no se dirige al ángel de la iglesia. Independientemente de que Dios haya dejado líderes en la iglesia y que somos responsables de recibir estas instrucciones, la verdad es que Dios está queriendo hacer énfasis que vivimos en un mundo en donde hay seres espirituales que están influyendo, que están trabajando para que se definan cosas en la tierra. Ya lo he mencionado en otras transmisiones, pero cuando vemos el libro de Daniel capítulo 10 y vemos esta parte tan increíble donde el siervo de Dios está orando a Dios y dice la Biblia que tardó 21 días en regresar la respuesta, cuando el ángel llega con el siervo Daniel, le explica de la guerra espiritual, porque había un ángel que estaba queriendo determinar el destino del imperio de Grecia, el destino del imperio de Persia. Y así como las naciones tienen ángeles que influyen en las decisiones de su gobierno, también las iglesias tienen ángeles que influyen en sus decisiones o en su destino. Y así podríamos hacerlo cada vez en una estructura cada vez más organizada, tanto de la parte de Dios como de la parte de Satanás, porque es una guerra espiritual. Y en una transmisión anterior, repito, hablábamos de este cuadro de las estrellas, donde son ángeles. Y si así como hay billones de estrellas, tenemos que entender que hay billones de ángeles, y en esta realidad espiritual hay toda una estructura de ejército para tomar decisiones y definir el destino de las iglesias, de los individuos y de las naciones, inclusive de los escenarios proféticos que esperamos que pronto se pongan en orden en todos los ámbitos políticos, sociales, religiosos, económicos. Y creo que esto lo vamos a ir viendo, pero pues faltan muchas transmisiones para eso. Ahora, lo que quiero hacer hincapié es en la importancia de entender la realidad espiritual. Hay un mundo y todos nosotros los cristianos tenemos que entender que estamos sumergidos en una realidad espiritual. No se trata de las cosas físicas. Ahorita estamos viviendo una crisis mundial en donde no estamos yendo a los templos, en donde la gente está especulando mucho en las redes sociales y hay un montón de pensamientos que se empiezan a bombardear a través de la información del internet. Tienes que entender que todo eso tiene un fondo espiritual de una guerra en donde se te siembran pensamientos, y por eso hoy como cristianos más que nunca debemos de entender el papel que juega la Biblia en nuestras vidas y de, como dice al final, lo vamos a ver, y de oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. No oír lo que el mundo dice a las iglesias, sino lo que el Espíritu, lo que Dios en su palabra dice a las iglesias. Ojalá tengamos la sabiduría, la fe suficiente para entender que no es un asunto ingenuo todo lo que escuchamos en las redes, todo lo que escuchamos en el internet. Es una realidad espiritual que está determinando el destino del alma de las personas y el control que viene en este mundo para llegar al clímax de los propósitos. Ahora estoy hablando de cosas que pues veremos más adelante, pero bueno, al entender esta realidad espiritual, vamos a hablar un poquito de la situación histórica de la ciudad de Éfeso. Este clima que se estaba desarrollando en ese tiempo es importante para que agarre valor lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo en esta ciudad. Éfeso, la palabra significa deseable. ¿Y qué podemos decir de Éfeso? Éfeso fue la primer metrópoli de Asia. Se le llamaba el mercado de Asia. Era un gran puerto marítimo, era un centro de comercio y en realidad era una situación, aquí permítanme poner algunas fotos. Esta foto que puedo poner aquí, quiero decirles que por la gracia de Dios en el 2011 tuve la oportunidad de estar en las ruinas de esta ciudad y recuerdo mucho cuando estaba allí con el pastor Jeff Adams, el guía de turista. Por eso viene esta foto, para que entendamos. Nos explicaba, y él hacía contraste
entre varios tipos de pisos que quedaron como testimonio de estas ruinas. Y este piso contrasta mucho con los pisos anteriores, que los cuales ya no fotografié. Pero él decía que la diferencia, cuando nos paramos allí en la división, él decía que la diferencia de piso radicaba en esta parte comercial de la ciudad. Él decía, y hacía una analogía, imaginémonos que esta ciudad, a partir de este piso en adelante, estás entrando a las zonas de las grandes empresas. Inclusive decía él que había una puerta donde había peaje para entrar a esa zona. O sea, ya no podía entrar cualquiera, como hoy en día las expos, vamos a pensarlo así. Hoy en día están de moda las expos de todo, ¿verdad? Hasta Expo Cristiana existe. Así que es un asunto en donde él hacía ver que era una ciudad de gran comercio, en donde el materialismo, la transacción comercial, todo esto era un gran auge en esta ciudad. O sea, es importante entender el centro de comercio, era una capital importante, no era una provincia pequeña que nadie tomara en cuenta, sino era una ciudad importante del Imperio Romano. Y bueno, en esta ciudad también está, pues bueno, lo que es una de las bibliotecas también más importantes de la antigüedad, y esas son las ruinas. Entonces es una ciudad también culta, era una ciudad con gente que tenía acceso a la información, no eran personas ignorantes, eran personas que tenían información. Y bueno, es un panorama un poquito más amplio de la ruina de esta biblioteca, que era parte del imperio. Después de la de Alejandría, hablando del imperio, la biblioteca más importante era esta, y quedó ese testimonio. Bueno, pues en ese ambiente de comercio, de prosperidad, es que esta ciudad recibió el evangelio. Es en esta ciudad donde en verdad, bueno, Dios hizo una situación importante. Pero bueno, estoy hablando primero de la situación física. Vamos a hablar también ahora de la situación espiritual de Éfeso. Como lo dije desde el comienzo, tenemos que entender que vivimos en un mundo con dos partes, la parte física y la parte espiritual. Entonces, desde el punto de vista físico, Éfeso es una ciudad próspera, una ciudad culta, una ciudad donde el comercio y la transacción era algo grande, centro bancario, todo ello. Pero espiritualmente, esta ciudad también era muy, pero muy pagana. Fue el sitio del famoso templo de las 7 grandes maravillas del mundo antiguo, de la diosa Diana. Fue sitio del famoso templo de la diosa Diana, conocido también en otro contexto como Artemisa. Y bueno, esto también es algo que tuve la oportunidad de ver, y honestamente yo pensaba ver el templo, pero no quedó nada más hay una pequeña columna en medio de un montón de pasto y piedras. Pero lo impresionante es que hace 2000 años esta ciudad era un gran centro de adoración en este templo de la diosa madre Artemisa, o en su caso, como más la conocemos, la diosa Diana. Y bueno, también aquí puedo presentar un poquito de lo que es esta diosa. Estas fotos, hay un museo antes de entrar a las ruinas de la ciudad de Éfeso, donde se exponen testimonios arqueológicos de esta ciudad, y dentro de ellos está una imagen de esta diosa. Y bueno, esta está un poquito más iluminada, se aprecia más, pero bueno, el asunto es entender que esta ciudad sí era también de gran influencia espiritual, es decir, no era un asunto ingenuo solamente de comercio. Fíjense que hay una conexión. Satanás siempre ataca en lo material, en el materialismo, en el afán, pero también en lo espiritual, en poner en el corazón del hombre otros ídolos, otros dioses. Y bueno, esa sí es una imagen recreada de lo que era el templo de la diosa Diana. Era algo majestuoso y que bueno, tenía gran influencia en la gente que había allí. Inclusive, bueno, hablando de su
práctica religiosa en este templo, aquí había un ciento de prostitutas santas. Y cuando digo esto es obviamente sarcástico, pero una de las prácticas que había en este templo es que había sacerdotisas que eran como monjas dedicadas al templo y que tenían relaciones sexuales con los propios adoradores de esta diosa madre. Y bueno, era una práctica increíble que era parte de la adoración a esta diosa. Y otro asunto que aún la Biblia nos da como testimonio, había artesanos que hacían imágenes de esta diosa, imágenes de plata de la diosa Diana, y que bueno, era una actividad que les daba un gran ingreso. También este lugar era un lugar de gran actividad de magia negra. Y bueno, obviamente hay mucho que podríamos ver de implicaciones espirituales y como siempre hay una conexión entre la idolatría y el culto a los demonios y todo esto, prácticas que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. Ahora, me gustaría hacer énfasis en la historia espiritual de esta ciudad cuando Pablo, en su segundo viaje misionero, llegó a esta ciudad. Y por eso vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 19. Y voy a poner los textos porque para mí lo más importante no es que nos quedemos con lo que opina la historia, lo que se ha visto, sino que veamos el testimonio que el Espíritu Santo ha registrado en la Biblia para que entendamos lo que Dios quiere que comprendamos de estas verdades espirituales. Y bueno, aquí vamos a buscar en el libro de los Hechos, como dije, en el libro de los Hechos, capítulo 19, Hechos 19, versículo 23, dice así. Estamos hablando del segundo viaje misionero de Pablo cuando llegó a esta ciudad de Éfeso. Y quiero hacer énfasis en un evento que nos muestra la realidad de la guerra espiritual que se vivía en esta ciudad. Dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y bueno, nosotros de este lado de la historia, teniendo la palabra de Dios completa, sabemos que Cristo enfáticamente en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, no hay otro camino. Solo hay un camino, no hay dos, no hay tres, no es como quieras, lo que te dé a pensar, tu libre pensamiento, hay que respetar, no. Cristo fue radical y por eso lo llevaron a la cruz, porque Él no dejó nada a medias, Él se puso como el único camino. Entonces, en esta ciudad, cuando Pablo llegó con el Evangelio, obviamente presentó a Jesucristo. Entonces hubo un disturbio, no pequeño, es decir, grande, por este asunto de entender que Jesucristo era el verdadero camino. Empieza el conflicto y luego dice, a los cuales reunidos, ¿verdad? Dice que hubo un disturbio no pequeño. A ver, creo que ahí... perdón, es que me estoy brincando el 24, discúlpenme. Dice aquí, porque un platero llamado Demetrio, o sea, en el contexto es el camino. Quiero que entendamos esta guerra espiritual. Se está presentando el Evangelio a Jesucristo como el único medio de salvación. Y dice que hubo un disturbio no pequeño cerca del camino porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos ¿de quién? De Diana, de la diosa que veíamos, Artemisa, la diosa madre que viene desde Babilonia y que en la cultura de Asia se le presentó como el nombre de Diana o Artemisa, repito. Y bueno, dice que este hombre platero llamado Demetrio, vean cómo la Biblia hasta lo deja por nombre a este líder de este negocio. Dice que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Y dice, continúa, a los cuales, o sea, a todos estos artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, o sea, es decir, había todo un negocio.
que tenía que ver con la fabricación de esta estatua de plata de la diosa Diana. Y dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Empezó a haber un problema de motivación materialista basados en esta práctica de la venta de estos templecillos. Dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, porque estamos en esta ciudad, sino que casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, fíjense, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora, nosotros sabemos que el Dios de la Biblia no lo puede sostener ningún templo. Nosotros sabemos que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Y damos gracias a Dios por eso, porque no necesitamos de un lugar físico donde tiene que estar alguna representación de nuestro Dios. Damos gracias a Dios que no necesitamos de ningún ritual que dependa de algún hombre para poder tener una comunión con Dios. Pero en el tiempo de Pablo, en la ciudad de Éfeso, había un culto a la diosa madre, a la diosa Diana, que estaba muy arraigado y que aparte había todo un negocio alrededor. Y cuando Pablo llegó con el evangelio, con el camino de la verdad y la vida, esto generó un conflicto espiritual. Esto es lo importante que entendamos. Seguir el camino, seguir la verdad, siempre va a dar conflictos espirituales. Y hasta el día de hoy, aunque no hay una adoración a un dios pagano llamado Diana, o como quieran llamarle, hay una verdad espiritual que entra en conflicto en el corazón de las personas, queriendo adorar otros dioses que no sea el camino, que no sea Jesucristo. Pero Pablo, siendo un hombre conectado con el poder de Dios, sin importar las consecuencias de su propia integridad, llegó a esta ciudad y Dios lo usó poderosamente, al punto tal que los propios comerciantes de estos templecillos no se quedaron inactivos para tomar decisiones y empezar a oponerse abiertamente a lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Porque Pablo quizás nunca dijo de forma directa: no compren estos templecillos, no vayan al templo de la diosa Diana, pero sí les dijo: el camino, Jesucristo, es un Dios no hecho de manos. Y esto, cuando el Espíritu Santo lo pone en el corazón, de forma automática, no se tiene que discutir, ni se tiene que convencer a nadie para que entienda que el Dios verdadero es un Dios que nos busca y que lo encontramos en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué pasa? Dice, y entonces estos hombres siguieron diciendo: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que el templo, fíjense cómo apelan a una adoración de cultura, algo cultural, dice, sino que el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada. O sea, no es parte de nuestra historia. Estamos orgullosos que en esta ciudad está ese templo y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Mis amados hermanos, no es necesario entender cómo la guerra espiritual es una realidad en nuestra propia cultura, en donde nos queremos meter en conflicto por querer convencer a la gente de adorar al Dios verdadero, apartando a la gente de adorar otros dioses.
La realidad es que solo el Espíritu Santo, a través de la verdad de la Biblia, entendiendo el camino, se llega a la verdad. Pero como dice el sabio Salomón, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ha sido hecho. Y nada hay nuevo debajo del sol. La historia se repite. Cada cultura, Satanás ha dado pasos para poner en la mente y en el corazón de las personas prejuicios culturales, para no aceptar la verdad del camino. Y no importa el nombre que tengan, lo más importante es entender que el único Dios verdadero no necesita de imágenes, ni de templecillos, ni siquiera de templos para adorarle. Y creo que Dios hoy más que nunca nos está dejando claro esto con esta pandemia que estamos viviendo. Pero vean, el conflicto se hizo cultural porque ahora estos hombres con astucia usaron el prejuicio de decir, no, ¿cómo? Somos el bastión, somos la cuna de esta diosa y no podemos permitir que su templo sea desacreditado por las locuras de este fanático Pablo, que nos quiere dar una religión extranjera porque él es judío y nos quiere traer un Dios que no es de Asia. Interesante, ¿verdad? Porque a veces son los mismos argumentos que escuchamos. Pero bueno, dice aquí, continúa la historia, versículo 28 de Hechos 19, dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira, fíjense, porque ya usaron este prejuicio, prepararon el corazón de las personas y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y bueno, viene el conflicto, empiezan allí los arrebatos físicos. Fue algo terrible, me imagino, ¿verdad? Que para Pablo, para sus discípulos, no fue fácil entrar en una situación en donde ya estaba corriendo peligro su propia vida. Pero quiero brincarme al versículo 34, porque cuando los judíos, los seguidores del Señor Jesucristo, y en el caso de este caso judíos, que venían con Pablo, entraron en esta discusión, dice aquí, pero cuando le conocieron que era judío, vean el prejuicio, por no entender que el camino, el que murió en la cruz es judío. Es obvio que hablando de nosotros como mexicanos, tenemos que entender que nuestro Dios no fue mexica, no fue azteca. Nuestro Dios nació en una cuna judía y en su sangre traía sangre judía. Así que por eso es importante entender que nosotros creemos en el camino, en aquel Dios que se manifestó en la ciudad de Jerusalén y que murió afuera de esta ciudad derramando su sangre por nosotros. Pero aquí está otra vez este prejuicio y dice, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gran voz, casi, fíjense el énfasis de la escritura, casi por 2 horas, ¿verdad? Que gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. No era un juego, era una guerra espiritual tremenda que se estaba desarrollando en este tiempo cuando el apóstol Pablo llegó con el mensaje del Evangelio. No era un juego, porque en verdad Satanás estaba aquí queriendo sembrar el prejuicio hacia la verdad del camino que es Jesucristo para apartar a los de Éfeso del Dios verdadero. Y bueno, dice el versículo 35, entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Y bueno, la historia es que estos hombres pues logran poder arrestar, hacer que arresten a Pablo y a sus seguidores, a sus discípulos. Pero bueno, Dios, a través del tiempo, a través de la oración y del poder de la verdad, logró que en esta ciudad hubiera una iglesia. Y esa es la parte hermosa. Tenemos que entender
que Dios hizo la obra. Pablo la fundó en su segundo viaje misionero, la iglesia de Éfeso, hablando de este tiempo que hemos visto descrito en la historia. El apóstol allí, Pablo, invirtió 3 años de su vida para que esta iglesia se fundara como una iglesia madura y grande. Dios, a pesar de la guerra espiritual, a pesar del materialismo que existía en esta ciudad, por el canal que él quiso, comenzó abriendo brecha a Pablo para que años después, 3 años después, invirtiendo su vida, Pablo, haciendo discípulos, se fundó una iglesia madura y grande. Esta iglesia, en su historia, en los primeros años, tuvo a pastores como Apolos, este gran elocuente, a Timoteo, un discípulo fiel de Pablo, y al mismo apóstol Juan. Fue uno de los grandes también pastores de esta iglesia. Así que podemos concluir, hablando de la iglesia, que esta iglesia tenía una buena enseñanza, tenía buena doctrina, porque Pablo, porque Timoteo, porque Apolos y el propio apóstol Juan fueron sus pastores. Ahora vamos a ir a la recta final y vamos a ver la parte importante. Esta iglesia, más adelante vamos a ver por qué Dios se presenta con esta característica. Pero esta iglesia tenía necesidad de entender 2 cosas de su Señor, de su Salvador. Necesidades que hasta el día de hoy nosotros podemos tener como un gran aliente para nuestras vidas. Y aquí, en el capítulo 2 de Apocalipsis, en la segunda parte del versículo 1, vamos a ver aquí cómo Cristo se presentó a esta iglesia. Y bueno, dice la primera parte, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Así ya lo vimos. Hasta ahorita es lo que estuvimos viendo, hablamos de esta vida espiritual, hablamos de la ciudad, pero ahora vamos a hablar de Cristo, porque ese es el centro de todo lo que estamos queriendo aprender. Y bueno, dice aquí Apocalipsis 2.1, la segunda parte, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea, le escribe quién, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en su mano. Ahora, esto significa que Dios los tenía en una seguridad total en sus manos. Hay otra porción que el Señor Jesucristo usa esta analogía nuevamente en el contexto de sus discípulos. En Juan capítulo 10, versículos 28 y 29, Él dice lo siguiente: y yo les doy vida eterna. Está hablando de las ovejas, de los que los siguen. Dice así: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso significa vida eterna, no perecer jamás. Y dice aquí la parte hermosa: ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿qué dice Cristo? Que sus ovejas tienen vida eterna, no perecen nunca, pero dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Pero para sellar esta seguridad, el versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. O sea, diciendo, ¿quién puede oponerse al más poderoso del universo? Y nadie, fíjense lo que dice, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, cuando el Señor Jesucristo hace esta declaración y la conectamos con esta necesidad de la iglesia de Éfeso, que tenía que entender que era el que tenía en su diestra las 7 iglesias, tenemos que entender con este pasaje, uniendo las ideas, es que los que siguen a Jesucristo, los que buscan su voluntad, los que andan en el camino, están en la mano de Jesucristo y en la mano del Padre. Y estamos totalmente sellados con una seguridad que no hay absolutamente poder sobrehumano. Escúchame bien, no hay absolutamente poder sobrehumano que pueda arrebatarte de la mano de Jesucristo y de su Padre. Estamos en crisis. El COVID-19 nos tiene angustiados. Y hay muchas teorías conspirativas. Por otro lado,
hay muertes reales. En verdad, esto, mis hermanos, no debería robarnos la paz. Porque en Cristo, no en nadie más, en Cristo tenemos una seguridad total. Eso es lo que está diciendo el Señor en esta declaración. Pero el texto continúa. Dice primeramente que Cristo tiene las iglesias, las 7 iglesias, ¿en dónde? En su diestra. Pero también dice esto: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. He escuchado muchos cristianos que citan el Salmo donde dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y déjame decirte con amor que este texto ya no lo puedes aplicar directamente a la vida del creyente, porque Cristo no está alrededor, Cristo está adentro. El ángel de Jehová es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y si nosotros hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, como veíamos en la sesión anterior, sabemos que el nuevo nacimiento nos ha dado con Cristo una unión en el Espíritu. Y ahora Él está en medio de nosotros. Como iglesia está en medio de nosotros y como creyentes está dentro de nosotros. Así que qué garantía mayor podemos tener. Dice Efesios 1, específicamente la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice que todos los que hemos creído en Él hemos sido sellados por el Espíritu Santo. O sea, tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros. Entonces, no solo nos tiene en sus manos, sino que también está en medio de nosotros. Yo solo quiero preguntarte, ¿qué otra cosa más necesitas? ¿Qué otra cosa más necesitamos? Juntando las dos verdades, tenemos que reconocer que estamos en las manos de nuestro Dios y que Él está en medio de nosotros. No está lejos. Nuestro Dios no está lejos. Cuando Elías enfrentó a los 400 profetas de Baal, él de forma sarcástica, él les dijo: ustedes van a tener que pasar primero a probar que el Dios de ustedes, Baal, es el verdadero. Y dice la Biblia que Elías se acostó lejos para observarlos y les gritaba de forma sarcástica: ¡ja, grítenle! Quizás está dormido, quizás está ocupado. Y esa es una verdad del Dios de la Biblia. Nuestro Dios nunca está ocupado para nosotros. Siempre está dispuesto a escuchar nuestras necesidades. Siempre está cercano. No es un Dios lejano. No es un Dios ajeno a tu temor, a tu miedo, a tu necesidad y a tu deseo. Ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios que vemos en este pasaje. Y es el Dios que hoy en esta tarde quiere que tomes en cuenta que Él te ama y Él está al cuidado de tus necesidades. Nuestro Dios, mis hermanos, está en medio de nosotros. En cada latido, en cada respiro que das, Él está presente. No importa dónde estemos y en la condición que estamos, Él siempre, siempre está con nosotros. Una verdad quiero dejar en tu corazón en esta transmisión, en esta reflexión. Dios tiene el control completo de nuestras vidas. Dios tiene el control completo de nuestras vidas. Cuando el cristiano no entiende esto, tendrá serios problemas en su vida. Esa es la verdad. Y repito, no quiero menospreciar la pandemia, pero cuando familias enteras de cristianos eran devoradas por leones en el circo romano, hubieran deseado vivir el COVID-19. Sin embargo, ellos, abrazados, morían diciendo en su corazón: Dios, mi Dios,
tiene el control total. Así que, mis hermanos, tenemos que entender que en lo terrible, en lo más doloroso, es donde tenemos que tener bien claro que Dios tiene el control total. Nosotros luego decimos que confiamos en Dios, pero cuando viene alguna prueba, alguna crisis, no le damos el control a Él y queremos tomar el control nosotros. Y allí empiezan los verdaderos problemas. Yo te pregunto, ya llegamos casi a 2 meses, o si no, afirmo que 2 meses en realidad, de esta cuarentena que ya son 60. Yo te pregunto, ¿te has quedado sin comer? ¿Te ha faltado algo? Claro que no, porque Dios tiene el control. De lo que no tiene control es del corazón, porque es lo que Él quiere que le entreguemos, porque Él nos hizo libres. Y es la parte que Dios está trabajando en nuestras vidas. Y en medio de mucha actividad, Él tuvo que detener el mundo para llevarnos esa reflexión. Así que para terminar, mis queridos amigos, seguidores de Cristo, amada iglesia, no nos olvidemos que todo se trata de Él. Todo se trata de nuestro Señor Jesucristo. Él nos tiene en su mano. Él está en medio de nosotros. Nuestro amor, nuestra fuerza, nuestra victoria es gracias a su bendita y maravillosa presencia dentro de nosotros. Si queremos tener la victoria, entreguemos voluntariamente nuestro libre albedrío a Él. Y nuestros problemas no van a desaparecer, pero van a ser llevados en victoria por el poder de Dios. En cada latido, en cada respiro, recuerda que Dios tiene el control y quiere darte la victoria. Así que vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias, muchísimas gracias, porque tu palabra es viva y en este día nos estás permitiendo meditar sobre esta verdad que debe guardar nuestro corazón en medio de esta terrible situación única que está viviendo el mundo. Tenemos que recordar vez tras vez, tú tienes el control total y quieres que tus hijos, tus seguidores, dependamos y nos entreguemos voluntariamente a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas por ello. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, gracias a Dios por esta transmisión. También gracias a Dios por la vida, por sus promesas, por sus bendiciones. Y pues bueno, les recuerdo, hermanos, que tenemos que estar en casa, confiando en nuestro Dios. Nuevamente, muchas felicidades a las mamás. Espero que estén gozando de la comunión con sus seres queridos. Y que hoy, que sea un día diferente, no deje de ser importante, de agradecerle a Dios la vida, y ya habrá otros contextos donde se podrá celebrar. Dios me los bendiga, hermanos, nos estamos viendo, y pues bueno, sigamos confiando en Dios, sigamos orando para que el Señor sea glorificado y Él tome el control de nuestras vidas, porque del mundo ya lo tiene, de sus propósitos ya está, pero está esperando que nuestro libre albedrío sea entregado a Él. Dios me los bendiga y hasta la próxima transmisión, mis hermanos. Hasta luego.